Hola a todos. El problema 4.6 nos dice: calcule la fuerza en cada uno de los elementos de la estructura, determine el estado de tensión o compresión. Entonces, lo primero que haremos será analizar la armadura como si fuese un solo cuerpo. Para ello tenemos una mecedora en A y un pasador en C. Eso quiere decir que en C tendremos dos componentes de reacción, una vertical y una horizontal, mientras que en la mecedora en A tendremos solo una componente vertical. A esta llamaremos AY. Aquí llamaremos CY y en esta dirección tendremos CX. Podemos considerar aquí nuestra primera ecuación de equilibrio, la cual será suma de momentos en C igual a 0. Si nosotros fijamos el pasador en C, ¿sí?, liberamos esta mecedora, vamos a tener que estas dos componentes no entran en los cálculos, ¿sí? Tendríamos la fuerza de 2 kN que hará girar en sentido antihorario, es decir, positivo. Y su brazo de momento será de 3 metros. Por otro lado, AY hará girar en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo de momento viene dado por 6 metros. No tenemos más componentes, igualamos a 0. Despejamos AY y tenemos que es igual a 1 kN. Luego podemos considerar la siguiente ecuación de equilibrio, que será suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos 2 kN hacia la izquierda negativo, más Cx que va hacia la derecha positivo. Despejamos Cx y tenemos que es igual a 2 kN. Por último podemos considerar la suma de fuerzas en Y igual a 0, contando hacia arriba como positivo. Tenemos AY más CY. Aquí lo que pasa con AY es que el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, por lo tanto tenemos 1 positivo, más CY es igual a 0, ¿sí? Eso quiere decir que CY es igual a menos 1 kN, pero no podemos dejarlo con el signo negativo, por lo tanto vamos a decir que CY es igual a 1 kN, pero hacia abajo, ¿sí?, ya que este signo negativo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es incorrecto, ¿sí? Este CY debe estar hacia abajo. Ahora que ya tenemos las reacciones, podemos aplicar el método de nodos. ¿Podríamos analizar el nodo E? No, porque tenemos 3 incógnitas, ¿verdad? En el nodo B tendremos 4 incógnitas. Podríamos analizar el nodo C o el nodo A, ya que en el nodo D también vamos a tener 3 incógnitas. Entonces vamos a empezar por el nodo A. Aquí tendremos la fuerza AE que viene en este sentido, ¿sí?, la fuerza AB que es horizontal y la reacción AY que es vertical hacia arriba. Este sentido de la flecha es el único que conocemos de momento, ¿sí? Sabemos su magnitud, que es 1 kN, y sabemos que actúa de abajo hacia arriba. Ahora, para equilibrar este sentido, ¿sí?, en una suma de fuerzas en Y, necesitamos que esta componente tenga una parte que va hacia abajo, ¿sí? Ahora, si nosotros le damos esa parte que viene hacia abajo, también le estamos dando una parte hacia la izquierda. Por lo tanto, necesitamos que esta fuerza vaya hacia la derecha para equilibrar en las horizontales. Aquí tenemos fuerza AE y esta fuerza es AB. Por último nos faltaría determinar este ángulo o su triángulo de referencia, ¿no?, que nos indique el sentido o la dirección, en este caso, de la fuerza AE. Entonces, observamos aquí este triángulo, tenemos aquí un triángulo rectángulo ABE, cuyos lados son 3 metros. Al tener ambos lados iguales quiere decir que sus ángulos también son iguales, ¿sí? Por lo tanto tenemos aquí dos ángulos de 45 grados. Colocamos aquí el ángulo que le corresponde y ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la suma de fuerzas en Y. Hacia arriba positivo, suma de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos 1 positivo porque va hacia arriba, menos la componente vertical de la fuerza AE. Sí, le corresponde el seno de 45 grados por ser el cateto opuesto al ángulo. Igualamos a 0,
despejamos fuerza AE y tenemos que es igual a 1.414 kilonewton. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es el correcto, por lo tanto verificamos que está entrando al nodo y decimos que está en compresión. Ahora, como ya tenemos la magnitud de la fuerza AE, podemos aplicar la ecuación de suma de fuerzas en X. Aquí tenemos fuerza AB positivo porque va hacia la derecha, menos la componente horizontal de la fuerza AE, o sea, fuerza AE por coseno de 45 grados. Igualamos a 0, fuerza AE 1.14, reemplazamos, despejamos fuerza AB y tenemos que es igual a 1 kilonewton. Sí, el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto. Por lo tanto, verificamos, vemos que está saliendo del nodo y decimos que está en tensión. Estos datos ya los podemos transmitir a nuestra armadura. Sí, vamos a colocar aquí. Fuerza AE está en compresión, eso quiere decir que está en este sentido. Por lo tanto, se transmite hacia el nodo E en compresión también. Mientras que la fuerza AB que está en tensión se transmite del mismo modo hacia el nodo o la junta en B. Este elemento decimos que está en compresión, mientras que este elemento decimos que está en tensión. Ya hemos transmitido nuestras cargas hacia el nodo E y hacia el nodo B. Pero aquí en E todavía tenemos dos incógnitas y en B tenemos todavía tres incógnitas. Podemos desarrollar ahora mismo el nodo C y despejar estas dos barras, ¿no? Hallar sus fuerzas internas. Entonces, si nosotros consideramos el nodo C, tendremos Cx, que va hacia la derecha, magnitud 2 kN, Cy, que en realidad va hacia abajo, magnitud 1 kN, tendremos la fuerza CD, que en este caso debería ir hacia arriba para equilibrar, y la fuerza BC, que debería ir hacia la izquierda para equilibrar el nodo C. Aquí podemos considerar ahora suma de fuerzas en Y contando hacia arriba como positivo. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? Fuerza CD, positivo porque va hacia arriba, menos 1 igual a 0. Con lo cual tendremos que la fuerza CD es igual a 1 kilonewton. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, por lo tanto verificamos, vemos que está saliendo del nodo y decimos que está en tensión. Por otro lado tendremos suma de fuerzas en X, igual a 0. Fuerza BC hacia la izquierda negativo, más 2 igual a 0. Por lo tanto fuerza BC será igual a 2 kilonewton. Sí, el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, vemos que sale del nodo, por lo tanto decimos que está en tensión. Estos datos ya los podemos colocar en nuestra armadura. Fuerza CD tenemos que está en tensión, por lo tanto va a estar saliendo del nodo C y se transmite del mismo modo hacia el nodo D. Sí, este elemento está en tensión. Mientras que el elemento BC se encuentra también en tensión. Por lo tanto también aquí sale del nodo, ¿sí? Y se transmite igual hacia el nodo B. Ahora, siguiendo la ruta de las fuerzas, podemos analizar el nodo E, el nodo D o el nodo B. Si analizamos el nodo B, vamos a tener dos incógnitas, ¿sí? Si analizamos el nodo E, también dos incógnitas, y si analizamos el nodo D, también. La diferencia está en que si nosotros analizamos el nodo D, en una suma de fuerzas en Y vamos a hallar la magnitud de la fuerza BD, y en suma de fuerzas en X, la fuerza ED. Por lo tanto, vamos a analizar el nodo D. Aquí tendremos que en el nodo D, fuerza de 2 kN hacia la izquierda, tendremos la fuerza ED, que aún no sabemos en qué sentido lo vamos a colocar. Tenemos la fuerza CD, que es vertical, cuyo sentido ya sabemos, ¿sí? Va de arriba hacia abajo. Y la magnitud de esta fuerza es de 1 kN. Y también tendremos la fuerza BD.
Entonces, observando, aquí tenemos componente hacia abajo. Necesitamos que esta fuerza tenga un componente vertical hacia arriba para equilibrar este nodo D. Ahora, aquí tenemos una fuerza de 2 kN hacia la izquierda y vamos a necesitar también posiblemente un componente hacia la derecha para equilibrar. Aquí tendremos fuerza ED y aquí tendremos fuerza BD. El ángulo que marcará la dirección de esta fuerza BD sigue siendo un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Porque esta línea y esta línea son paralelas. Aquí podemos considerar ya suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Contando hacia arriba como positivo. Vamos a tener una sola incógnita. Fuerza BD que multiplica al coseno de 45 grados, ¿sí? Menos 1 igual a 0. Despejamos fuerza BD y tenemos que es igual a 1.414 kilonewtons. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es el correcto, por lo tanto verificamos y vemos que está entrando al nodo. Eso quiere decir que está en compresión. Ya tenemos esta magnitud, podemos aplicar aquí suma de fuerzas en X igual a 0. Fuerza ED más la componente horizontal de la fuerza BD, cuya magnitud es 1.414, que multiplica al seno de 45 grados, menos 2 igual a 0. Despejamos fuerza ED y tenemos que es igual a 1 kilonewton. Sí, el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, por lo tanto decimos que está en compresión. Estos datos ya podemos transmitirlos a la armadura. Fuerza BD está en compresión, por lo tanto decimos que está entrando al nodo. Se transmite del mismo modo hacia el nodo B, ¿sí? Compresión. Mientras que la fuerza ED también se encuentra en compresión. Y se transmite igual hacia el nodo E. Solo nos faltaría la magnitud de la fuerza interna de la barra BE. Para ello vamos a analizar el nodo E. Tenemos fuerza ED horizontal de derecha a izquierda, magnitud de 1 kN. Tenemos la fuerza EB, que todavía no sabemos su sentido, y tenemos la fuerza AE, ¿sí? Que está en compresión. La magnitud de esta fuerza es 1.414. Esta fuerza tiene componente vertical hacia arriba, por lo tanto necesitamos una componente vertical hacia abajo para equilibrar. Esta viene a ser la fuerza BE. El ángulo que se está formando entre estos dos vectores sigue siendo el ángulo de 45 grados. Ahora podemos considerar aquí suma de fuerzas en Y. Hacia arriba positivo. Tenemos componente vertical 1.414 por coseno de 45 grados menos la magnitud de la fuerza BE igual a 0. Despejamos fuerza BE y tenemos que es igual a 1 kilonewton. Sí, el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto, por lo tanto decimos que está en tensión. Ya podemos colocar estos datos en nuestra armadura y culminamos con todas las fuerzas internas. Por último, si desean comprobar todos estos resultados, pueden hacer un análisis en el nodo B. Sí, les debe dar ambas igualdades, tanto en la suma de fuerzas en Y como en la suma de fuerzas en X. Y con esto ya le dimos solución al problema 4.6. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.